Bienvenidos fluidomanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre la transferencia de trabajo. Resulta que en videos anteriores hemos estado hablando sobre el intercambio de energía en un sistema y resulta que la forma como se puede realizar ese intercambio es a través de una transferencia de calor, el cual vimos en el video anterior, y a través de una transferencia de trabajo. Quiero recordarles que la forma como vamos a representar esa transferencia de trabajo es a través de una letra W con un punto en la parte superior. También hemos estado hablando sobre el cambio de la energía respecto al tiempo que se da dentro de un sistema o dentro de un volumen de control. Recordemos que tenemos que preservar o conservar la energía y de esta misma forma como interactúe con su entorno dentro del sistema o dentro del volumen de control también, pues asimismo va a evolucionar respecto al tiempo. Por ejemplo, en este caso vamos a tener lo que son los flujos cuando hablábamos en la conservación de masa, pero que en este caso pues se habla de transferencia. Tenemos el primer término asociado a la transferencia de calor y tenemos el segundo término asociado a lo que es el trabajo, el cual es el que nos vamos a concentrar ahora. También estuvimos hablando sobre la definición de este término, que decíamos que era la transferencia de trabajo de entrada completamente neta, la cual se definía como la diferencia entre la transferencia de trabajo de entrada menos la transferencia de trabajo de salida. Y el símbolo que se encontraba aquí, que era completamente positivo, significaba que era la entrada de la potencia hacia el sistema. Recordemos que dependiendo de cómo se comporte, ¿cierto?, esa entrada o salida neta, asimismo se define el símbolo. Por ejemplo, si está entrando hacia el sistema o el volumen de control va a ser positivo, como es en este caso, pero si está saliendo del sistema o del volumen de control, pues va a ser completamente negativo. Ahora, como vamos a hablar de transferencia de trabajo, lo primero que tenemos que comprender es exactamente de dónde proviene ese término de trabajo. Y el ejemplo habitual que dan los libros o incluso a veces los artículos científicos es a través de un pistón o que tiene un émbolo y que tiene un gas acá que se va a someter a compresión. Para que podamos comprimir ese gas, ¿cierto?, este émbolo se puede desplazar hacia la izquierda y para eso va a necesitar una fuerza en este sentido. Cuando le aplicamos esa fuerza, el émbolo se va a desplazar, va a generar una compresión en el gas en esta parte de acá y también va a generar una distancia que nos va a dar desde el punto inicial donde se encontraba el émbolo hasta el punto final. Si nosotros multiplicamos esa fuerza por la distancia que ha recorrido ese émbolo, vamos a encontrar lo que es el trabajo. Ahora, quiero hacer énfasis que trabajo no significa que es transferencia de trabajo. Son dos cosas totalmente diferentes. En este caso es una fuerza por distancia, pero cuando hablamos de transferencia de trabajo, quiero recordarles que si hacemos la analogía con el teorema de transporte de Reynolds, eso tiene que estar asociado a un flujo. Y eso significa que tiene que haber la variable tiempo en alguna parte. Así que si nosotros queremos calcular la transferencia de trabajo que se está dando, lo que debemos hacer es prácticamente coger el trabajo dividido por el tiempo. Es decir, el trabajo que realiza en un determinado tiempo va a ser una potencia. Y esa potencia es la transferencia de trabajo. Así que en este caso, hablar de potencia o hablar de transferencia de trabajo es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos comprender esa transferencia de trabajo ya en un sistema un poco más complejo y que se esté dando hacia los fluidos? Bueno, usualmente la transferencia de trabajo hacia un fluido tiene que ser a través de un dispositivo. Puede ser una bomba, puede ser una turbina, puede ser un compresor, un pistón incluso, o un ventilador. En este caso va a ser el ejemplo que voy a utilizar. Como ustedes ya saben, para que podamos encender el ventilador o que este pueda funcionar, va a necesitar energía eléctrica. Es decir, vamos a conectar la energía eléctrica al ventilador, encendemos el ventilador y el ventilador comienza a soplar en el aire. Ahora, en este proceso que tenemos acá, nosotros ya lo hemos visto anteriormente, tiene que existir una transferencia de energía, ¿cierto? Esa transferencia de energía va a ser de la energía eléctrica a la energía mecánica. Y esa energía mecánica significa que va a accionar un movimiento, las aspas del ventilador van a comenzar a rotar y asimismo va a comenzar a soplar en el aire. Ahora, lo otro que tenemos que realizar es para seguir evaluando esa transferencia o al menos poder entender en dónde está esa transferencia de trabajo hacia el fluido es que tenemos que definir nuestro volumen de control o nuestro sistema cerrado. En este caso lo he puesto con este rectángulo que ustedes están viendo acá.
Eso significa que como este es nuestro volumen de control, ¿cierto? Vamos a decir que acá están todas unas superficies, en este caso en 2 dimensiones, ya por facilidad en el dibujo, y el aire que está accionando el ventilador, perdón, que está soplando el ventilador, va a ingresar por este lado, ¿cierto? Entonces sería de esta manera. Pero también vamos a tener el otro caso, y es que el aire tiene que salir por alguna parte, ¿no? En este caso va a ser en esta dirección. Bueno, pues ¿no? Resulta que va a existir una transferencia también de energía. Esa energía eléctrica que se transformó en energía mecánica ahora se va a convertir en lo que es energía cinética, ¿cierto? Porque el movimiento del ventilador lo que va a producir es que va a empujar el aire y haciendo que esas partículas se desplacen mucho más rápido, que es como la función del ventilador, y en este caso pues vamos a tener esa transferencia de energía. Ahora, también vamos a tener que mirar algo, y es que sí va a existir algo que es un diferencial de temperatura. Ese diferencial de temperatura se va a producir por elementos externos. Por el momento ya se los voy a explicar de otra manera, pero por ejemplo puede ser que el ventilador se está calentando y entonces va a generar una radiación de temperatura, y entonces sí vamos a tener una diferencia de temperatura. Sin embargo, como en este momento la acción que nosotros estamos evaluando es cómo el ventilador está empujando el aire, esta diferencia de temperatura no se debe a la producción de una transferencia de calor. Así que aquí absolutamente nada tiene que ver este término que se encuentra del lado de la ecuación. Entonces es importante aclarar eso. Recordemos que en el video anterior yo les había mencionado que el hecho de que no exista transferencia de calor no significa que no exista un gradiente de temperatura o que exista cambios de la temperatura, ¿no? Bueno, ahora continuando con nuestro ejemplo, hemos dicho que tenemos una transferencia de energía eléctrica a mecánica y de esa mecánica a energía cinética. Sin embargo, si tenemos una distancia lo suficientemente larga acá, vamos a encontrar que esa energía cinética se va a perder, es decir, va a generar unas pérdidas, debido a que el fluido va a disminuir poco a poco su velocidad, ¿cierto? Y eso se debe a la fricción que hay entre las partículas cuando se está moviendo ese fluido. No podemos esperar que el hecho de que el ventilador esté accionado y esté empujando ese aire, ese movimiento de ese fluido o de esa masa de aire no va a ser eternamente infinito. En algún momento se va a perder, ¿cierto? Es decir, se va a disminuir gradualmente, y eso se debe a la fricción que hay dentro de esas partículas. Y por lo tanto eso va a generar unas pérdidas. El hecho de que exista esa fricción entre esas partículas, ¿cierto? Es exactamente similar como si existiera una fricción en el eje del ventilador con algo sólido. Esa fricción va a generar calor, y eso significa que va a existir una transferencia de la energía cinética a calor, ¿cierto? O una energía térmica, como lo hemos dicho anteriormente. Y esto pues se traduce a pérdidas, porque eso sí tiene un valor finito, y sí usualmente se estima en temas de conservación de energía. Por lo pronto quiero que tengan en cuenta en este diagrama de que la transferencia de trabajo prácticamente se debe en esta parte del proceso. Y si ustedes hacen una analogía o comparan, por ejemplo, este esquema del émbolo que tenemos en esta parte de acá, es algo similar a lo que se está viendo en esta parte de acá, ¿cierto? Porque el hecho de que exista acá una masa de aire va a empujar otro pedazo de masa de aire que se encuentra acá como si fuera un émbolo, así que sí va a existir esa distancia, va a existir esa fuerza, se va a generar un trabajo, y eso se va a realizar en un determinado tiempo que nos va a generar una potencia. De hecho, en algunos videos anteriores estuvimos hablando de cómo calcular esa potencia y la eficiencia de esas potencias que se deben a la transferencia de energía de todo este proceso. Bueno, y ahora finalmente quiero mostrarles que existe un trabajo total en todos los sistemas, ¿cierto? Se pueden calcular, y es una suma entre ellos. Por ejemplo, vamos a tener, y vamos a hablar más adelante sobre el trabajo que se da en un eje, ¿cierto? Esto se da en una bomba, en una turbina, en un ventilador, que es el que se tiene en esta parte de acá. Más adelante vamos a hablar sobre un trabajo sobre la presión, o que se debe a la presión. Tengan en cuenta acá que, por ejemplo, aquí estuvimos hablando de una fuerza, pero si ponemos este elemento o este pistón en forma vertical, podemos decir que la presión atmosférica está ejerciendo una fuerza en el émbolo, y pues eso tiene que generar un trabajo.
También vamos a hablar un poco, aunque no es muy frecuente hablar sobre el trabajo en la viscosidad, esto se debe a lo que son los esfuerzos cortantes de un fluido que generan este tema de fricción entre partículas, ¿cierto? Pero a veces es muy mínima en ciertos casos y no se tiene en cuenta, sobre todo cuando se habla en términos de esta ecuación de teorema de transporte de Reynolds. Sin embargo, sí se tiene en cuenta cuando se está hablando en la parte de dinámica de fluidos. Y bueno, y existen otros elementos que están asociados a factores externos que pueden generar trabajo dentro de este sistema o volumen de control. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, compartir. Es la mejor forma que pueden ustedes apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.